Cuba. En la provincia de Guantánamo, entre verdes montañas surcadas por ríos de agua cristalina y rodeadas de hermosas playas, se esconde un verdadero tesoro para el visitante: Baracoa. Fue la primera villa fundada por los españoles en la isla. Destaca también por una curiosa reliquia, la Cruz de la Parra, la única que se conserva de las 29 cruces que el almirante Colón plantó en América. Para el corresponsal de Oliver Zamora Oria, este lugar de Cuba, desconocido a veces hasta para los propios cubanos, se reveló como una necesidad personal de descubrirle al mundo un lugar mágico y diferente del resto del país. Así fue nuestra bienvenida, nuestra primera jornada en Baracoa. Una marcha popular de unos 5 kilómetros desde el centro de la ciudad hasta la desembocadura del río Duaba. No se trata solo de una actividad política. Esto que presenciamos es una antigua tradición local, la peregrinación más antigua de Cuba. Desde hace 120 años, los baracoenses llegan a este lugar y muy cerca de la costa por donde desembarcó para reiniciar la lucha Antonio Maceo, uno de los grandes generales de la Guerra de Independencia. Hay que partir de la motivación que en el 1903 los veteranos del Ejército Libertador determinaron de que había que significar esta fecha histórica, que había que venir a Duaba a encontrarse con Maceo. Y ahí comenzó una de las historias y de las identidades más arraigadas que hay en Baracoa. A partir de ahí se fueron incorporando todo el pueblo, a partir de que era necesario venir aquí a encontrarse con en este lugar sagrado de la patria, con parte de la historia. La ceremonia incluye una modesta dramatización del desembarco. Lo que presenciamos esa mañana muestra una de las características de los habitantes de esta zona: su patriotismo, un sentimiento que le hace honor a esta ciudad por donde comenzó la historia de este país y sin dudas un buen punto de partida para descubrirla. Recuérdate que por aquí llegan los españoles, se funda la primera villa y a partir de aquí hubo un proceso donde el pueblo de Baracoa sufrió bastante. Es decir, de cierta manera nuestros indios fueron atacados, nuestros indios fueron diezmados en ese sentido, y el pueblo de Baracoa ya comenzó a correr por su sangre, por sus venas, todo un afán de patriotismo que hasta el día de hoy, como tú lo has visto. Baracoa es pequeña, fácilmente se recorre a pie en un día, no es monumental como otras ciudades del país, pero conserva alguna riqueza arquitectónica, incluso de los años coloniales. En una de estas antiguas casas vive Armando Hartman, el historiador de la ciudad, un encuentro imprescindible para cualquier visitante y un personaje muy querido y respetado por todos. Pasear a su lado te obliga a hacer constantes paradas para conocer vecinos, artistas o personajes locales. Conversando con él descubres que la riqueza de este pueblo está esencialmente en su espíritu y en esos rasgos que lo hacen distintivo. Sentirnos que somos los primados, que somos la primera ciudad por donde empezó todo el proceso histórico-cultural de este país. Para nosotros es un orgullo. Somos irrepetibles en el sentido de tener una personalidad muy propia, de la majestuosidad de esa naturaleza extraordinaria, donde tenemos la mayor cantidad de flora y fauna de Cuba. Desde eso hasta que esto ha sido un sitio con elementos distintivos como el famoso pececillo, el tetí, que entra por la desembocadura de los ríos de Baracoa cuando la luna es menguante. Eso es irrepetible. Es una ciudad llena de muchas leyendas, como la del Pelú, un excéntrico y famoso deambulante español del siglo XIX que fue expulsado de Baracoa y por eso maldijo la ciudad.
Para bien o para mal, se erigió una estatua en su memoria, justo al lado de la catedral, donde se guarda una pieza con valor inigualable. Armand, un tesoro de Cuba. Es de las 29 cruces que Colón trajo a sus viajes a América, la única original que se preserva. La pregunta es, ¿cómo la identificaron? ¿Cómo demostraron de que ese tesoro era esta cruz? Tenía el interés de la preocupación de haber recibido de niño esa información. Esa es la cruz de Colón, la cruz de Colón. Ahí viene, hallamos la documentación de la misma, que aseveraba que en distintos momentos diferentes capitanes generales de la isla y otras personalidades fueron extrayendo fragmentos de la misma. Por eso es tan pequeña, ¿no? Tan pequeña. Y llega a Cuba un especialista, Roger Deschamps, especialista en estudio de madera de sitios arqueológicos. Logramos que ellos extrajeran un fragmento. A partir de ahí, bueno, logramos que con la Universidad Lovaina de la Nueva, en Bélgica, se llevara ese fragmento y se hizo el carbono 14 por el doctor Tomás Abela, lo que arrojó el fechado de la misma. El descubrimiento situó a la madera con un 95% de precisión entre los años 860 y 1530, periodo que comprende la llegada de Colón, y demostró que el almirante no las traía de España, sino que se fabricaban en el lugar con madera local. Esta es una réplica de la cruz de Parra que colocó Cristóbal Colón cuando llegó a Baracoa. Según investigaciones, estudios de algunos historiadores, lo hizo por este lugar. Comenzó así el encuentro entre dos mundos, entre dos culturas diferentes. Comenzó la conquista, los crímenes de la conquista, pero también la resistencia. En esta zona de Cuba se concentraron las poblaciones aborígenes más desarrolladas a la llegada de los españoles. Baracoa posee más de 200 puntos arqueológicos, cuevas con restos de cadáveres, pinturas rupestres, incluso la herencia genética indígena se percibe en algunos pobladores. Cuando se habla de arqueología aquí, no podemos dejar de mencionar a Roberto Ordúñez. Todo esto que vemos es su casa, una especie de museo personal. Comenzó en este mundo por hobby y ha devenido en una autoridad en el tema. El medio ecológico de Baracoa es extraordinario. Un medio ecológico de Baracoa que les propició, le albergó todas las condiciones para que estos nativos desarrollaran aquí su cultura, como la evolucionaran. Porque hay cuestiones aquí en Baracoa inclusive que no se ven en otra parte de Cuba, en la cerámica taína, en muchos aspectos del estilo taíno que no se ve en otra parte de Cuba. Roberto habla con tal precisión sobre la época prehispánica que nos parece estar escuchando un testimonio, una experiencia vivida. Ha escrito varios libros sobre los aborígenes y ha trabajado junto a importantes científicos cubanos y extranjeros. No solo se ha quedado en las investigaciones, también ha sido un promotor de este conocimiento. Por ejemplo, fue el creador de este impresionante museo con un ambiente místico que te traslada siglos atrás. Se hablaba de lo que se ha descubierto, pero también de lo que falta por descubrir aquí en Baracoa. Por descubrir todavía. Mucha riqueza. Mucha riqueza arqueológica. Es increíble, es increíble. Aquí cada paso que tú das en Baracoa, si tú escarbas sobre ese paso, te vas a encontrar evidencias arqueológicas indiscutiblemente. Ahora, profesor, ha sido en Baracoa donde se ha podido escribir la historia de la Cuba prehispánica. Las claves están aquí. Sí, yo digo que las claves están aquí. Porque imagínate que desde cuándo están viniendo investigadores aquí, del año 1800. Son muchos los cañones. Una vez más, Baracoa, importantísima para la historia de Cuba. Indiscutiblemente, y para Cuba. Baracoa tiene una riqueza, fíjate, tiene una riqueza incalculable, que ahora se habla de Diego Velázquez, de Hernán Cortés, y realmente la gente no sabe la vivencia real de lo que pasó de Hernán Cortés y Diego Velázquez, aquí vinculados con los aborígenes. ¿Y por qué después continuó la conquista de México? Están vinculados, eso hay una unión. La conquista de México con Baracoa es increíble. Y eso, ahora estoy escribiendo un libro que yo espero sacar esa parte que la gente no sabe, de la boda de Diego Velázquez aquí en Baracoa. Una boda que duró una semana. Y hay mil cosas que no se saben. Uno logra
ubicar la mente a finales del siglo XV e imaginarse aquellas tribus que durante miles de años emigraron al oriente cubano desde América del Sur, cruzando las Antillas hasta esta zona. Un verdadero paraíso terrenal, con montañas, bosques inagotables, un clima húmedo que favorece la diversidad de plantas, con decenas de ríos caudalosos. Imaginémonos también el asombro de los conquistadores ante tanta belleza, una belleza que entonces era prácticamente virgen. Hablar de Baracoa es hablar de paisajes hermosos. Y fíjense qué curioso, ya hemos hablado de la resistencia de este pueblo, pues igual resistencia muestra la naturaleza. Aquí, a pesar de que hacía mucho que no llovía, en un lugar donde las precipitaciones eran diarias hace algunos años, los bosques se resisten a la sequía y se mantenían verdes, vivos, preservando otro de los grandes tesoros que por supuesto no podíamos perder en nuestra visita. Para este objetivo hay una visita obligada. Nuestra anfitriona fue Norbis, bióloga que ha dedicado años al estudio de las especies en este lugar. Buenos días, bienvenido al Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Te invito a conocer las maravillas naturales de este área y toda su unicidad y biodiversidad. Bueno, yo le agradezco mucho por recibirme y bueno, con esa alegría que caracteriza a la gente de por acá. Bueno, gracias, vamos. El Parque Nacional Alejandro de Humboldt posee unas 70.000 hectáreas, de ellas más de 2.000 son marinas. Es un templo para la ciencia, acoge especies únicas y sobreviven otras que se han extinguido en otras partes del mundo. Para que tengan una idea del lugar donde estamos, les ofrezco un dato. Aquí se encuentra el 2% de la flora del planeta. No encontramos mejor forma de hablar sobre el tema que un paseo en bote para escuchar y a la vez ver estas maravillas. Sitio Patrimonio Mundial desde el año 2001 y precisamente ese título que tiene en honor a la enorme biodiversidad que tiene, no solo de flora y de fauna, sino también paisajística y sino también biodiversidad genética. De sí, porque creo que tiene un alto % de especies endémicas. Y de especies únicas y también muchas veces por ser endémicas son amenazadas porque son de un área de distribución pequeña y esto es lo que lo hace ser más vulnerable a cualquier cambio ambiental. Y hay especies endémicas que son muy relevantes, vamos a decir, ya no solamente para Cuba, sino para todo el mundo. Se habla de que aquí está la ranita más pequeña del mundo, ¿es así? Sí, según te había comentado anteriormente, se dice que es una de las más pequeñas, no sé si es tan radical. Es una de las más pequeñas porque compite con una ranita del Brasil. Pero no solo las ranitas, hay otras unicidades, otras peculiaridades del área, como el almiquí. Podemos asegurar que hoy hay almiquí en nuestras áreas, lo que es una especie muy rara y muy difícil de estudiar y de investigar. Aprovechamos la compañía y su conocimiento para recorrer el parque e incluso salir de sus límites y visitar otros lugares con alto valor biológico. Muchas de ellas áreas protegidas. Algo que impresiona son los ríos. No existen ríos contaminados en Baracoa. Con toda confianza puedes beber de ellos y se percibe que las personas disfrutan de ese privilegio. Norbis, uno de los paisajes más lindos de Cuba, sin duda. Hermoso lugar. Pero, ¿cómo está impactando el cambio climático en esta zona? Sí, mi querido Oliver, en esta zona se ve ya realmente los efectos del cambio climático, tanto en los panoramas paisajísticos como en la flora y la fauna. El caso de la sequía actualmente es uno de los que más nos está golpeando, porque Baracoa, por ejemplo, es un municipio que tiene una alta pluviosidad, es decir, que llueve casi todo el año. ¿Está en peligro la belleza de Baracoa? Sí, puede estar en peligro.
Para encarar estos desafíos medioambientales y preservar esta riqueza, las autoridades y en especial el Parque Alejandro de Humboldt asume una labor educativa con los habitantes. Les enseñan el valor que hay en sus tierras y con diferentes proyectos los vinculan a su cuidado. Pudimos verlo en esta familia que cuida esmeradamente en un árbol de mango de las famosas y hermosas polimitas, un molusco endémico de la zona y que fue declarado internacionalmente en 2022 como el molusco del año. También existe un trabajo con los campesinos. Se les ofrece herramientas agroecológicas, por ejemplo, hacer fertilizantes orgánicos y a conocer científicamente mejor sus tierras. Y esto es importante porque Baracoa es la capital del coco y del cacao en el país, una condición que va más allá de lo económico. El chocolate aquí es cultura, tradición, es familia. Hicimos una parada en la finca de Lisbeth. A esta joven el cacao le corre por la sangre, pues su familia lleva más de 100 años dedicadas a este cultivo. Incluso su abuelo fue el mayor productor de esta fruta en el país. Hoy posee más de 3.000 plantas de este tipo. Son su pequeño mundo, el recuerdo de su niñez, sus raíces. Nos habla de las bondades de estas tierras para el cultivo y se dispuso también a mostrarnos el proceso artesanal del chocolate, que comienza con seleccionar la fruta adecuada. Y así comienza el chocolate. Puedes olerlo. No huele a chocolate todavía. Para nada. Huele a fruta fresca. Sí. Y puedes coger una semilla y probarla también. Qué bien. Chuparla. Es dulce y un poquito ácida, pero no sabe a chocolate. El proceso dura días. Debe incluir un buen secado al sol durante 8 días para evitar un chocolate ácido. Después, por supuesto, el tostado en el fuego y el machacado de la semilla. Tras obtener el polvo oscuro, otro paso importante es saber preparar esta bebida cuya historia está marcada por las leyendas y el misticismo. Y también te voy a hacer una pequeña historia. Los indios tenían un cacique. Este cacique tenía concubinas en la aldea y una vez por mes él debía procrear, con la luna llena, todo un ritual. Los otros indios le hacían un chocolate puro, solo cacao y agua, como este. ¿Y qué Salud. pasaba con el indio? Él tomaba su porción de chocolate puro, bailaba alrededor del fuego con la luna llena y todo eso, y después iba a procrear con las concubinas. Por esta historia es que se dice que el chocolate puro es afrodisíaco. Bueno, hace falta que hoy Haya una luna luna llena. llena, sí. ¿Qué te parece? Exquisito. Es Pero es un sabor diferente. Es un sabor diferente porque es un chocolate muy natural, solo cacao, agua. Dejar hervir y ya. No le hemos agregado leche, ni maicena, ni nada más. Por estas, así se le conservan mejor las propiedades. Así bien puro. Brindemos. Salud. ¿Me creerían si les digo que existe un vínculo directo entre el chocolate de Baracoa y el origen de la música cubana, esa que pone a bailar a tantas personas en el mundo? Pues sí, fue una curiosidad que conocimos durante las grabaciones. A varios kilómetros del centro de la ciudad, en la localidad de El Guirito, está el proyecto cultural Quiribá Nengón. Se trata de 2 ritmos que se tocaban y bailaban desde la época de los mambises. Eran fiestas de varios días que iban de casa en casa. Los descendientes, por cierto, de origen indígena, retomaron la tradición y la han convertido en un sello identitario. Una curiosidad, todos son familia. 2 apellidos predominan, Palmero y Romero. Nosotros sí mantenemos la fiesta como tal, no es siempre, en Semana de Cultura, ahora vamos a hacerla, porque cumplimos 40 años ya de
debe ser revitalizado la fiesta, porque el otro viene de generación en generación, por la importancia que tiene este grupo. Participamos en todo lo que tiene que ver con las fiestas tradicionales populares. Preservan la forma artesanal de fabricar los instrumentos, hechos con yagua, guira y tripas de jutía disecada. Según musicólogos e investigadores cubanos, ambos ritmos son la célula primaria del son cubano. ¿Y cuál es el vínculo con el cacao y el chocolate? Pues en la forma de bailar. Fíjense en el movimiento de los pies. Los antepasados lo tomaron del movimiento que se usaba y se usa en los secaderos de cacao. Se echa con los pies las semillas hacia adentro y luego hacia afuera. La ceremonia incluye platos típicos, herencia culinaria indígena. Estos sabores no se encuentran en ninguna otra parte del país. Para la inmensa mayoría de los cubanos son una rareza, una novedad. Pero si vamos a hablar de cocina, les propongo otra historia, la de alguien que encarna el alma baracoense. La pasión por la cocina llegó a Ortiz desde la niñez. Los olores y sabores que desprendían las cazuelas de su madre en un campo intrincado al pie del yunque. Supo que ese era su camino y partió hacia La Habana, donde cumplió el sueño de convertirse en chef. Trabajó en restaurantes reconocidos hasta que un día, en contra de los consejos de sus amigos, decidió volver a su natal Baracoa. Yo crecí enamorado de las cosas criollas, de los sabores que hacía mi madre en los campos. Y entonces decidí ingresar en la cocina y dije, bueno, la única forma de llegar a ser chef es pasar una escuela y luego incorporar ahí toda la técnica que aprendí con mi madre y muchas señoras de campo, campesinos. Entonces dije, bueno, voy a Baracoa a abrir mi propio restaurante con productos locales. Este joven tiene un gran mérito. Se dedica a difundir, potenciar y desarrollar la comida típica de Baracoa. Y sus platos son conocidos en varios países del mundo. Tanto así que han escrito sobre él en importantes periódicos extranjeros. Tomó sus ahorros, compró una vieja casa que restauró con sus manos, buscando piedras en las orillas de los ríos. A su hogar dedicó solo una habitación y el resto del espacio a su restaurante. Hoy nos cocinó esa comida típica de la que tanto orgullo siente. Dos preguntas en una. ¿Por qué tú crees que la comida típica en Baracoa sea tan diferente a la del resto de Cuba? ¿Y qué es lo que no puede faltar en la comida de Baracoa? Bueno, pienso que nuestra cocina sea tan diferente porque estos son recetas que nos dejaron nuestros antepasados. Los indios, las primeras personas que llegaron a Baracoa, nos dejaron recetas que no podemos olvidar. Una es que son muy sabrosas y otra que solo aquí en Baracoa las sabemos hacer de esta forma. Nosotros aquí conservamos algunos productos naturales que solo se dan aquí en la región y entonces a través de ahí se elaboraron esas recetas que no las creamos nosotros, sino ya son recetas que las hemos heredado. Aquí siempre ha sido muy importante y está bastante presente lo que es leche de coco y cacao. Sí. Y tiene que ver con lo que se cultiva en la región, que lo caracteriza, ¿no? El coco y el cacao están siempre en todo nuestro plato, porque es dos de los productos que en Baracoa se cultiva con mayor facilidad. Es decir, encontrar una planta de cacao en cualquier esquina de Baracoa es normal, encontrar el coco también. El bacán hecho de plátano rallado en leche de coco, envuelto en hojas de plátano, con un relleno de mariscos o de carne. El tetí, ese pececillo diminuto que solo existe en este lugar, también en leche de coco, son algunos de los manjares. En Cuba decimos que el amor entra por la cocina, pero en el caso de esta ciudad es una de las tantas entradas.
Y una de las leyendas tiene que ver con el río Miel, una leyenda vinculada a una historia de amor entre una joven francesa y un baracoense. Una leyenda que incluye una profecía hecha por el mismo río y que decía que todo aquel que se bañara en sus aguas o se casaba en Baracoa o regresaría a la ciudad. Y aunque volver ya está entre mis planes, quiero que mis deseos sean bendecidos por la buena suerte. Esa naturaleza potente que no se doblega ante huracanes y sequías, su flora y fauna única, la nobleza y hospitalidad de sus habitantes, personas capaces de ofrecerte lo que tienen sin apenas conocerte, la experiencia de navegar en el cañón del Yumurí, así como sus tantas leyendas, son valores únicos que no te dan otra opción que el amor. Y es que Baracoa debería ser una visita obligada para cada cubano. Aquí están nuestras raíces, aquí comenzamos a andar. Aquí está una pieza importante sin la cual no se puede explicar eso que llaman cubanidad.